Bachiller académico, Seminario Santo Tomás de Aquino, administrador público, licenciado en Filosofía y Educación, tecnólogo en Gobierno Local, técnico en Electrónica, diplomado en Gestión Pública, diplomado en Derecho Administrativo, diplomado en Liderazgo Estratégico. De este lado tenemos el candidato Carlos Andrés Pérez Lopera. ¡Uh! Bienvenido a tu podcast, a mi podcast, al de la gente del pueblo. Muy buenas noches, me alegra saludar y nuevamente tener este espacio de encuentro, de diálogo y de participación. ¿Cómo has estado, Tati? Muy bien, renaciendo. Ya la oruga empezó a abrir sus alitas. O sea, Me que se estoy está convirtiendo en una crisálida. Oiga, en una mariposa, mijo. Ah, yo creí que ibas a seguir siendo gusana. No, hasta eso, mijito, que me cansé. Ya no aguanto más. Excelente. Bueno, ¿a qué se debe la introducción de este capítulo? ¿Por qué tanta formación académica? ¿A qué se debe todos esos estudios? ¿Por qué filosofía? ¿Por qué gobierno local? ¿Qué electrónica? ¿Qué gestión pública? ¿Quién eres? ¿Quién tú eres, chico? No, simplemente es como un estado del ser humano que cada día nos imprime como ese deseo, esas ganas de salir adelante, ese tratar de superarnos un poquitico más cada día. La licenciatura en filosofía, porque bueno, obviamente era como un reto personal que tenía para conmigo mismo. Nunca tuve como en mi radar ser educador, ¿cierto? Pero sí tuve en mi radar ahondar un poquitico más como en esos temas trascendentales para todo ser humano y obviamente se dio la posibilidad de esta licenciatura y excelente. Luego el tema de técnico en electrónica, pues me llamó mucho la atención precisamente estar en contacto con los instrumentos de medición, con todo aquello que le imprimía como a las nuevas tecnologías, con todo aquello que iba como en torno a superar cada día más como el ámbito de lo electrónico, de lo electromagnético, de todo lo que tuviera relación con esta ciencia. Quise estudiar ingeniería electrónica, pero en su momento los recursos no me facilitaron acceder a ella, pero ya después con el tiempo, obviamente me carreté más con este tema político y qué mejor momento para comenzar con una administración pública, me llamó mucho la atención y quise como prepararme cada día más como en estas artes. Bueno, yo escuché por ahí una frase que me gusta mucho, que dice, una buena relación está hecha de conversaciones incómodas. ¿Y qué más incómodo que hablar de política dentro de la familia? ¿Por qué crees que eso se da? Cada uno va teniendo como una manera de pensar, de actuar, de concebir precisamente la política. Yo digo que somos seres políticos y toda la vida vamos a necesitar la política. Desde el momento en que vos naces, te registran, te bautizan y hace, no tanto que te bauticen, de pronto sí que te registren. En el momento en que el notario dice en el folio número tal está registrado tal y pascual, de nombre Trines, de padre tan, de mamá X, bueno, toda la cosa, listo, comenzas tu relación con el Estado. Desde ahí empezás a tener una relación con el Estado. Entonces, digo que somos seres políticos por naturaleza. Y obviamente en las familias el tema político es bastante complejo porque como la concepción misma de la política como tal, ¿cierto? Se debe entender que la política es como el arte de servir, de entregarse a una comunidad y demás, pero desafortunadamente esto se convirtió en una politiquería total, unos fines personales y obviamente esto trasciende a las familias, al centro del desarrollo familiar como tal. Bueno, para la gente que nos esté escuchando, el episodio del día de hoy va a estar enfocado en eso, en el diálogo que hemos tenido nosotros como familia dentro de la política, porque el papá ha ejercido, ¿cómo se dice? Estos cargos públicos, sí. Sí, 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 más bien sí, tal cual lo podemos llamar así. Mi primera relación con el término política fue, me acuerdo, muy violento, porque desde el colegio nos enseñan como si fuera algo muy malo, como si este está relacionado como algo muy violento, dañino, desde la carencia, desde el robo. Entonces, mi relación desde pequeña con este término siempre fue como algo negativo. Entonces, claro, uno va creciendo y le va teniendo como recelo a este término. ¿Usted cuál fue como su primer acercamiento a la palabra política? Yo sí digo que mi primera, digamos, interacción con el mundo de la política precisamente fue el tratar de servir, ¿cierto? Indiscutiblemente
la política sí la podemos definir como el arte de gobernar, ¿cierto? Pero el gobierno en el buen sentido de la palabra, o sea, no someter, sino precisamente darse y entregarse a la comunidad. Veíamos aquí en mi municipio, aquí en Santa Rosa, esa necesidad grande de nuevos liderazgos, de nuevos retos. Siempre hay como un grupo de amigos y un grupo de personas que de pronto se van destacando, se van caracterizando por algo en particular, una manera de pensar, una manera de ver la vida, de enfocarse, de sentir. Y precisamente era como la revolución de las pequeñas ideas, comenzar desde ahí, como identificarnos con un proyecto y con un plan de vida. ¿Cómo concebíamos nosotros en nuestro municipio, no sé, en 10 años, en 20 años, en 30 años? Y así fue como veíamos que pasaban gobernantes uno tras otro, donde las insatisfacciones de la comunidad eran muchas. Y nosotros decíamos de nuestro diario qué hacer, qué podemos hacer, precisamente como para tratar de hacer una política diferente, una política en función y en beneficio de una comunidad. Y ahí, de ahí comenzó a picarme como ese gusanito de la política y comencé a incursionar en ese mundo. A medida que las generaciones cambian, las perspectivas de la política también va evolucionando. ¿Cuál sería un consejo que vos le das a las nuevas generaciones para que también se unten de política, les guste o que al menos tengan esa idea de que cualquier acto es política? ¿Cómo uno se va empapando de eso? Eso es como cuando vos querés empezar a nadar. Vos cómo aprendes a nadar tirándote al agua. Si no te tiras al agua, es imposible que vos aprendas a nadar. Y cómo entrar vos a participar o de cierto modo a incursionar, digámoslo, no en el mundo de la política, sino en todo aquello que es político, participando. Tarde que temprano tenemos que participar. ¿De qué manera? Creyendo en un sistema democrático, creyendo en una finalidad del Estado, que es proporcionarle, digámoslo, al ser humano los servicios básicos, educación, salud, infraestructura, vías, todo aquello que de cierto modo vaya como ayudando a que el ser humano vaya solucionando sus necesidades básicas. Y es la manera, participar, estar ahí, hacer parte de lo mismo. Es que nos queda muy fácil criticar, nos queda muy fácil decir este gobierno no sirve, este gobierno no funcionó, este gobierno se robó la plata, pero tan sencillo como el día de las elecciones no sufragamos, no ejercemos ese derecho al voto. Nos queda tan sencillo criticar, pero no hacemos parte de nuestros planes de desarrollo de nuestros municipios, no hacemos parte de las políticas públicas, no hacemos parte de ninguna situación que nos lleve precisamente a ejercer nuestro rol como entes políticos dentro de una sociedad. Estamos al margen de todo. Entonces, así nunca vamos mínimamente a ayudar a cerrar como esas brechas de inequidad que hay en nuestras sociedades. Totalmente de acuerdo. Ahora en las familias, cada que uno se va acercando ya a ser mayor de edad, a los 18 en Colombia, tiene que ir a votar, ejercer ese derecho al voto. ¿Cómo desde la familia, desde el hogar, los padres vinculan a los hijos en ese proceso y les van poco a poco memorizando, interactuando con ese derecho al voto? ¿Cómo vos crees que se harían como esas nuevas estrategias entre las familias? No, es ilustrar. O sea, aquí un tema fundamental es ilustrar a la familia. Venga, hagamos un análisis de nuestro gobierno. Obviamente estamos pasando por unos tiempos duros, unos tiempos de desgobierno. O sea, ni siquiera es gobierno, sino desgobierno. Vemos cómo socialmente nos estamos viendo afectados por las malas decisiones. Entonces, no es sectorizar un país. Que izquierda, que derecha, que el centro, la extrema izquierda, la extrema derecha. No, es simplemente tratar de ver con mesura cómo todos estos cambios día a día deben ir fortaleciendo ese núcleo familiar. Yo digo que desde ahí debe comenzar este ejercicio de la democracia. Es que en la casa muchas veces papá dice, vamos a ir este domingo a Entre Ríos. Entonces los hijos dicen, no, que no vamos a ir para Entre Ríos, vámonos mejor para Yarumal. Y la mamá dice, ah, pero siempre para Yarumal, vámonos para Don Matías. Entonces, partiendo de que no somos capaces en ocasiones como familia de una manera democrática ponernos de acuerdo, a veces estas decisiones democráticas trascendentales deben enfocarse a otros planos diferentes. Es un ejercicio de construir
construir país, de construir sociedad, lentamente, poco a poco, con mi granito de arena. Es lo que muchas veces llamamos la revolución de las pequeñas cosas. Comenzar por marcar la diferencia desde nuestras familias, desde nuestros barrios, participando. Algo tan sencillo como las juntas de acción comunal. Las juntas de acción comunal fueron creadas precisamente para darle participación a ciertas comunidades y desde ahí esa es como la célula democrática de base de nuestras sociedades. Pero es que somos tan apáticos a todo lo que nos está matando en este momento actual. Tati, precisamente es como esa apatía frente a los cambios y frente a los procesos dinamizadores de nuestra sociedad. Y yo diría que ahora le queremos dar la responsabilidad al otro, pero cuando ese otro toma esa responsabilidad, ya estamos ahí con el dedito juzgador diciendo, ah, es que mire que no lo hizo bien, ah, es que mire, pero esos mismos son los que se encargan de votar en blanco o de ni siquiera ir a votar y decir, es que mire esta alcaldía que no ha hecho nada, es que mire este gobierno. Yo diría que la familia es la primera escuela, entonces desde el respeto. Yo diría que sin respeto no habría como una buena comunicación. Digamos, si a mí me gusta partido de la U y al papá le gusta el Centro Democrático y el papá dice, listo, vamos a ir el domingo a votar y vos das como una opción y yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo dentro de la familia se llega a ese diálogo respetuoso, aceptando que no todos tenemos que estar de acuerdo, pero sí aceptar de que pues está bien, que no tenemos todos que ir a votar por el que el papá quiera? ¿Cómo Hay se que, llega a esa conciliación? no, partir desde las diferencias, o sea, encontrarnos precisamente en lo que nos hace diferentes, ¿cierto? Precisamente es esa la situación, o sea, nosotros creemos que cumplimos con ir, votar, montar un gobernante y listo. De ahí en adelante ellos verán cómo solucionan nuestras problemáticas, nuestras necesidades, ¿cierto? Nuestras carencias. Pero entonces es fundamental en todo momento que estos procesos democráticos vayan acompañados desde nuestra participación. Los temas políticos es, digámoslo, como lo más complejo, lo más difícil de tratar. O sea, nadie se quiere comprometer. Ese es definitivamente como el problema. No queremos adquirir ningún compromiso, pero sí queremos que los demás nos solucionen todas las problemáticas. Y cuando no alcanzan, cuando no son capaces o cuando de cierto modo no llenan nuestras expectativas, ya esto se convierte en un factor de división por completo. Entonces, vemos divisiones en las familias, vemos divisiones en los barrios, vemos divisiones en las sociedades. Acabamos, de cierto modo, de pasar por una contienda electoral bastante compleja, bastante dura, en la cual muchas veces nos preparamos para hacer una campaña política, para llegar a una alcaldía, pero no nos preparamos para gobernar. Queremos hacer una campaña para que nos elijan a un consejo municipal, para que nos escojan, nos elijan para una asamblea departamental, para un sinnúmero de cargos públicos, pero entonces queremos llegar es hasta el momento de ejercer el derecho, ser elegidos, pero nunca nos preparamos precisamente para gobernar, para hacer un gobierno con la gente, un gobierno para la gente, porque nos preparamos en ocasiones para participar de una fiesta democrática, de unas elecciones, de ser elegidos, pero no nos preparamos precisamente para lo que es gobernar, acercar el pueblo, o sea, que mínimamente el pueblo goce de lo básico. ¿Y qué es lo básico? Salud, educación, un sinnúmero de situaciones puntuales como es el acceso a los servicios públicos, el acceso a ese mínimo vital, sino que esto se torna en cómo me lleno los bolsillos de dinero, en cómo busco mi amiguismo, ubicar a mis amigos, a la gente que está a mi alrededor y demás, comenzamos a desconocer por completo las necesidades de una comunidad. Yo diría que muchos de los oyentes empatizan con esto que voy a decir y es que no hay nada más incómodo que en una reunión familiar se toque el tema de política, porque eso siempre termina mal. Claro, En un siempre. cumpleaños o en un diciembre o en cualquier evento, siempre en la mesa se toca el tema, pero es algo muy incómodo. Y siempre hay uno que dice, para tener una relación sana entre todos y una reunión familiar buena, no hablemos ni de política ni de religión, pero yo digo que debería ser al contrario, estos temas sí se deberían tocar
pero aceptando que todos pensamos muy diferente, o sea, que para mí el candidato es tal y para mi prima es tal. Entonces, aceptar eso desde el respeto y entendiendo que todos tenemos una opinión muy diferente y que no hay la necesidad de llegar como a extremos, de pelear ni discutir sobre esto. Imagínese un diciembre y que lleguemos a comer y todos hablando de política y mero alegato, no, debería ser diferente. Yo digo que las cosas ladrilludas y de cierto modo como incómodas es precisamente eso, porque es que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos nuestros propios intereses, ¿cierto? Y a veces mis convicciones van hasta donde vayan mis intereses, mis lealtades van hasta donde vayan mis intereses. Ya cuando no hay esos intereses, se acaban las lealtades, se acaba todo. Entonces, ponernos de acuerdo frente a estos temas es tratar de ceder un poquitico, bajarnos como un poquitico de ese pedestal donde nos subimos y tratar de unificar el discurso, hablar todos como el mismo idioma y el mismo idioma simplemente es acceder al beneficio, acceder precisamente a que la comunidad sea quien obtenga el mejor rendimiento y cómo lo obtiene, tratando de darle a cada persona lo que mínimamente esa persona necesita. Y lo hablábamos y lo hemos dicho durante todo este diálogo, la educación, los medios básicos para que ella subsista, servicios públicos, un acceso a lo mínimo, pero esa desigualdad es la que todos los días nos va a desunir y siempre nos vamos a encontrar es precisamente en donde somos diferentes. ¿Y donde somos diferentes? En las posiciones. Y esas posiciones radicales nos van sacando del contexto que debe ser. Bueno, entremos en materia como nos gusta. Cuéntenos desde su experiencia, ¿qué pasó hace 20 días? Ya, hace 20 días, ¿no? ¿O cuánto? ¿O 15? Vamos que para, sí, vamos para casi 15 días. Ay, juepucha, ya tanto. Para los que no saben, nosotros desde la gente del pueblo en el podcast pasado y en las historias en Instagram siempre pedíamos apoyo porque mi papá se lanzaba al consejo de la alcaldía de Santa Rosa de Osos y pues este episodio les vamos a contar cómo fue su experiencia, el pre, el post y todo el proceso que él tuvo que vivir. Entonces, papi, contanos cómo fue tu experiencia en algo tan diferente. No, fue una experiencia, digámoslo, única, única, llena de muchos retos, llena de muchas expectativas. Uno a veces de pronto pedir para otro es muy fácil, porque vos pedís para otro y bueno, si te dan bien y si no te dan, pues también, ¿cierto? Pero ya en este caso era pedir para uno mismo, era hacer un ejercicio que favoreciera los intereses de una comunidad. Me inscribí por el partido de la ASI. Hicimos una campaña de cierto modo dura, compleja, porque hacer política aquí en Santa Rosa y en muchos municipios de Antioquia es bastante compleja, porque hay un sinnúmero de situaciones puntuales que la complican un poco. Pero más sin embargo se hizo un ejercicio muy positivo. Conformar una lista no es fácil, escoger un número de líderes aún mucho más difíciles. ¿Cómo así que una lista? Pues una lista del consejo, obviamente está Ok. conformada por 13 personas, ¿cierto? Sabíamos que máximo por lista podríamos sacar una sola persona. Yo en lo personal, pues no alcancé a llegar. Saqué 174 voticos, me quedaron faltando bastantes votos para poder pasar, pero lo importante era acompañar, digámoslo, a un candidato, hacer un ejercicio que en realidad de cierto modo comenzara a marcar la diferencia. ¿Y qué era marcar la diferencia? Demostrarle a la gente que la política en realidad sí se puede dignificar. Suena utópico, suena como de cierto modo incoherente, dignificar la política. Y yo digo que ese es el reto de todos los días. Vamos a tratar en la medida de nuestras posibilidades, en el cargo que estemos, en el lugar que estemos, es por dignificar esa política, por hacer que las personas nuevamente vuelvan a creer en la institucionalidad. Y yo digo que ese es el reto actual, no solamente en nuestro municipio, en nuestro departamento, sino en nuestro país.
Es un ejercicio muy importante. El ejercicio político para las personas que les guste imprime pasión, imprime sacrificio. Obviamente esto es de amores y desamores, ¿cierto? Es llevar una propuesta a una comunidad y decirle, venga, yo no vengo a cambiar la historia en este momento, ni a partir la historia en dos, ni a inventar lo que ya está inventado. Simplemente es tratar de representar una comunidad y decirles, hombre, crean en mí, crean en que vamos a fortalecer unos procesos y crean que desde nuestro diario qué hacer pretendemos enfocar las cosas de una manera un poco más diferente, un poco más asertivo y no sé, vamos para adelante con este proyecto. En este primer ensayo no se dieron las cosas, obviamente, pero bueno, hicimos un ejercicio muy positivo que era llevar nuestro candidato a la alcaldía de Santa Rosa de Osos al éxito y logramos hacer una campaña dentro de lo normal muy bien hecha, muy concienzuda, con un plan de gobierno muy enfocado a lo que en realidad debe ser, que precisamente es subsanar de cierto modo las necesidades de nuestras comunidades y bueno, ahí estamos en este proceso. Para los que no conozcan como yo, porque me declaro ignorante en el tema, ¿qué hace un concejal en un municipio? ¿A qué se dedica? Primordialmente a ejercer el control político, ¿cierto? ¿A quién le ejerce control político el concejal? Los secretarios de despacho, ¿cierto? En gran medida son ellos los que tienen la responsabilidad de hacer que un plan de desarrollo, que digamos lo es la ruta de navegación de un gobierno que está presupuestado a 4 años tiene unas líneas de acción muy definidas y tiene de cierto modo unos planes, programas y proyectos que hacen que durante esos 4 años el municipio de cierto modo salga adelante, ¿cierto? A la par debe ayudar a gestionar, a la par debe ser como ese veedor que las cosas en realidad se cumplan y Ujú. que las comunidades se beneficien precisamente de estos planes, programas, proyectos enfocados al bienestar de una comunidad. Ok. Sin romantizar el proceso, ¿qué sabor te dio al final, sabiendo pues que no era lo que esperabas? Esto se compone, digámoslo, de una proyección como equipo muy positiva, ¿cierto? Pero en ocasiones, a ver, a la política no se le puede meter como mucho corazón. La política es en ocasiones un juego de estrategia, es un cúmulo de estrategias orientadas obviamente a obtener el éxito, ¿cierto? Es manejar mucho la inteligencia emocional. Uno no se puede apasionar con esto. Estos ejercicios, digámoslo, son ejercicios que se hacen y listo. Si obtiene uno un resultado positivo, perfecto, continúa en él. Si obtiene un resultado negativo, igualmente debe continuar en él, pero irle bajando poco a poco como la adrenalina a Sí. estos temas políticos. Saber que la política es un medio para conseguir ciertas situaciones positivas, mas no se puede convertir en un fin para tu vida, ¿cierto? Sí. Entonces, saber definir y saber poner como sobre la mesa esos pros y esos contras, hacer obviamente un análisis lo suficientemente claro, lo suficientemente, digámoslo, positivo y continuar en este proceso. Si a la primera vez no se dio, se dará a la segunda y a la tercera y a la cuarta hasta que en realidad las cosas se den. Pero desde nuestro diario, ¿qué hacer? Precisamente es luchar por dignificarla un poquitico más. ¿Cuántos años llevas ya ejerciendo en el sector público? Yo incursioné en lo público por allá como en el 2010. Voy ya para casi 13 años de estar, digámoslo, directamente como funcionario, como servidor público. Obviamente he participado en muchas campañas políticas en las cuales hemos perdido, en otras hemos ganado, pero es como el pleno desarrollo, digámoslo, de la vida pública, ¿cierto? Y continuaremos ahí desde que la vida nos dé la oportunidad de prestar un beneficio, aportarle al cambio de una sociedad. Seré un
pleno convencido de que todo debe ser por medio de un proyecto de vida, por medio de un proceso. En medio, pues, de tantos años, ¿cómo desde tu experiencia lidias con la oposición? Porque se sabe que dentro de la política es un tema duro, o sea, eso es sin compasión y es a la yugular. ¿Cómo desde tu experiencia has lidiado, pues, como, entre comillas, con esos enemigos? Pues yo digo que no se convierten en enemigos, de pronto son como rivales, ¿cierto? Es como Ujú. un partido de fútbol, hay unos rivales y obviamente todos llevamos como ese deseo y esa meta de ganar, como el fin último, no nos sirven los empates, aquí perdés o ganás, en la política nunca se empate, siempre debe haber un ganador, siempre debe haber un perdedor, pero precisamente es desarrollar como un poquito de inteligencia emocional, que esto no se vuelva algo tan pragmático. No, esto debe irse componiendo de un crecimiento personal y es actuar con gallardía. Yo creo que uno debe, ante todo, prepararse para la derrota y vos en la derrota debes tener muy claro que el siguiente paso es el triunfo y así como te comportas en la derrota, te debes comportar en el triunfo. Debe ser algo de caballerosidad, ¿cierto? Porque es que aquí hay de por medio unos intereses personales, obviamente que sí, pero también al interior de todos estos procesos hay familias que sufren, hay sociedades que sufren, hay grupos que sufren y precisamente es ver cómo desde la misma diferencia logramos encontrarnos precisamente en eso que nos hace diferentes para conformar un equipo de gobierno que esté a la altura de las exigencias de un municipio y obviamente que vaya en pro y en beneficio de la misma sociedad. Ya que nombras a la familia, ¿cuál es tu límite, por ejemplo, en este tema político para que, pues, en el tema familiar, de pronto los lazos no se rompan o cómo lidiar con eso? Porque es algo complicado. Desafortunadamente, aquí quien lleva la peor parte es la familia, porque al fin de cuentas es como, digámoslo, el principal damnificado de estos procesos políticos. ¿Por qué? Porque es que en la política desafortunadamente nos volvemos muy inquisidores y tratamos es de acabar y de dejar por el piso a la otra parte desafortunadamente, ¿cierto? Y volvemos a lo que hablábamos anteriormente. Muchas veces no calculamos la consecuencia de nuestros actos. Y detrás de un ser político, detrás de una figura política, hay una familia, hay una esposa, hay unos hijos, hay un círculo familiar que son los que sufren y de cierto modo los que llevan la peor parte. Claro. Entonces, es complejo, es duro. Hay hijos que sufren, hay esposas que sufren, hay papás, mamás que sufren viendo a veces situaciones tan complejas y tan devastadoras en el tema político como son los pasquines, como es metérnosle al rancho a la otra persona, casi que sacudirle las cobijas para tratar de desprestigiarlo y desafortunadamente dejarlo por el piso. Entonces, es lo triste y es lo duro de la política. La política bien llevada y bien ejercida digámoslo, algo lindo, algo hermoso, pero cuando ya se convierte precisamente en el poder por el poder, trasciende unas fronteras que nunca debieron haberse cruzado y hay unos límites tan sencillamente delgados que son los que no podemos cruzar y son los que hacen el daño y son los que afectan. Si no estoy mal, en el episodio de las 7 vidas del gato, vos dijiste una frase que me llamó mucho la atención y era que la política se ha prostituido. Simplifícame un poquito por qué dijiste eso. Porque es que hemos perdido por completo los valores Ujú. y la política la hemos convertido en una prostituta. Desafortunadamente que todos queremos sobar, todos queremos mancillar, todos queremos ultrajar, ¿cierto? Y ahí es donde yo decía ahorita, tiene que llegar el momento en el cual en realidad dignifiquemos el ejercicio de la política. Es que la política bien concebida es algo muy bonito y es precisamente saber gobernar. O sea, es darle al pueblo lo que en realidad el pueblo quiere.
pero ahora desafortunadamente convertimos la política en una prostituta, o sea, sí o sí se acomoda precisamente a mis cuestionamientos, a mis, digámoslo, prioridades, a lo que yo quiero, y eso me lleva a que sí o sí haga las cosas por encima de quien sea, sin tener el más mínimo decoro, sin tener la más mínima compasión, sino que me llevo por calle a quien se me atraviese. Y ese no debiera ser el fin último de la política, porque es que antes se está convirtiendo en algo demasiado bajo, en algo demasiado desastroso. Bueno, ¿qué de pronto quieres decir, complementar antes de darle de pronto un consejo a los oyentes para que tengan conversaciones similares con sus seres queridos, para que el tema político en las familias pues sea tener una relación más cercana a pesar de las diferencias? No, es tratar de dejar a un lado mis intereses personales, porque es que incursionamos en el mundo de la política primero para tener una estabilidad laboral, para tener un empleo, para tener un trabajo. De ahí en adelante acompaño a un candidato en un ejercicio político porque supuestamente me puede dar una casita, porque supuestamente le puede ayudar a un familiar que tengo, no sé, en X o Y necesidad. Porque por medio de la política logro tener una palanca para poder ejercer un cargo en otra parte, para tener como una maquinaria que me proteja y me ayuda. Ahí es donde nosotros comenzamos a prostituir la política. Es que desafortunadamente nosotros, de cierto modo, los artífices de la política, los que estamos ahí en la política, somos quienes la prostituimos. No es la gente del común, no es la gente que está afuera, no es el sufragante, no es ese ciudadano o ese parroquiano que cree en mi buena fe o en mis buenos planteamientos, en mis buenos enfoques, quienes la prostituyen. No, somos nosotros los que estamos ahí. Es el alcalde, es el concejal, es el funcionario, es aquella persona que está directamente metida en el mundo de la política. ¿Quién o quiénes la prostituimos? Somos los que la rebajamos y somos los que la sometemos a cuanto vejamen habido y por haber podemos ejecutar. Entonces, el llamado es, creamos nuevamente en el poder de las ideas, creamos en que en realidad por medio de las ideas, por medio de los proyectos, por medio de aquello que en realidad un día nos hizo grandes, como es trabajar en sociedad y por la misma sociedad, vale la pena hacerlo. Estos temas son álgidos, estos temas en ocasiones lo dejan a uno muchas veces sin palabras, porque es que el discurso a lo mejor se oye muy bonito, los planteamientos y los proyectos a lo mejor son hermosos, pero ya en el momento de nosotros actuar como seres políticos, pretender buscar y luchar por el cambio, es donde se nos vuelve difícil. Bueno, llegando ya al final de este podcast que fue un poco diferente, muy intelectuales, el papá hablando así como si estuviera en un discurso. No tanto, querida, no tanto. No, pero me gustó, es diferente, era un tema que había que hablarlo, había que contarles y agradecerles a la gente del pueblo porque pues varios nos dieron el apoyo desde las redes sociales y bueno, nada, muchas gracias por contarnos tu experiencia, por estar sensible al tema y pues como en el podcast pasado el papá dio un saludo, en este yo quiero darle un saludo muy especial a Anita Ramírez Restrepo. Ella es una oyente fiel de la gente del pueblo, ha estado súper activa en las redes sociales, siempre nos comenta y bueno, agradecerle mucho por estar. No, Bueno, papi, cuéntenos pues qué es el 10º episodio, o sea, estamos a uno de celebrar la primera temporada. excelente. Yo digo que ha sido una experiencia muy enriquecedora. ¿Sabes por qué? Porque es que tratamos, esto es sin libreto, esto es sin un guión, esto simplemente es hablar desde lo cotidiano, vivir desde lo cotidiano, porque nuestras experiencias son las experiencias de un gran número de familias, de un gran número de padres e hijos, de un gran número de amigos, de personas que desde lo común, desde lo corriente, precisamente tratamos de poner nuestro granito de arena para impulsar el cambio. Saber que la familia vale la pena,
saber que las relaciones entre padres e hijos vale la pena. Es la revolución de las pequeñas ideas. Simplemente tratando de cambiar nosotros, cada uno de nosotros un poquitico, lograremos que las demás personas también acepten ese reto de cambiar. Muy bacano. Para mí ha sido algo excepcional y algo muy enriquecedor. Ay, pero que la gente supiera que aquí don Carlos me ha sacado canas con este proyecto porque, ay, yo le doy una idea y me la cambia. Lo que pasa es que usted se me ha querido apropiar Ah, precisamente del negocio sí, ay, ay, y ahí descarado, sí no podemos, ahí sí no podemos. no, Lo pero qué primero. Lo segundo, me vendieron una idea que no era, que sencillamente, uy, mejor dicho, casi que con estos podcasts íbamos a dejar de trabajar. Y antes, al contrario, el trabajo se ha triplicado. usted mismo me ha dicho que todo lleva un paso a paso, un proceso. Mijo, usted se metió ya. Sí, pero llevamos 10 y nada. No se ve como el money, como el, no sé, el aliciente. Interesadito muy. ¿Qué expectativas tenés para la segunda temporada? Yo creo que en la medida de lo posible, Ay, no. ¿Dónde está pues la mamá? aquí atrásito, pero No, ma, encerrate en la pieza a ver, pon eso en silencio, pues. yo no sé por qué ha estado tan necia la mamá hoy. Le dices que por lavar ollas, por tirar los platos y... bendito sea el Señor. Ay, no, sigamos. Bueno, no, yo creo que las expectativas para esta segunda temporada son básicas. Desde que a partir de estos diálogos logremos hacer que una sola persona mire la vida con otros ojos, mire la vida con otra actitud diferente, logramos hacer el cambio. Nosotros aquí no pretendemos cosas grandes, cosas extraordinarias. Simplemente queremos que las personas se den cuenta que desde lo cotidiano, desde lo sencillo, desde lo humilde, podemos crear futuro, podemos hacer las cosas diferentes, podemos generar otra concepción diferente de la vida. Ese es mi reto personal. ¿Y qué temas crees que vendrán para esta segunda temporada? No dejemos que la vida nos vaya sorprendiendo poco a poco. Precisamente hagamos eso, dejémonos sorprender no más. Ay, sobre todo, usted sí habla mucha porque yo lo sorprendo y me cambian los planes. Y No, dice, no, 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 a mí no me vengas con sorpresitas. yo creo que yo, Tuvimos un problema técnico, el papá se nos fue, pero listo, ya estábamos llegando al final del episodio. Les agradecemos a todos por estar, por escucharnos y solo nos queda invitarlos para que estén muy pendientes del último episodio. Va a ser algo muy chévere, diferente y para que nos sigan acompañando en nuestra segunda temporada. Muchas gracias, una feliz noche o buenos días en donde nos estén escuchando. Los queremos.